Muy bien, pues vamos a comenzar con con esta presentación de una serie de ejercicios que preparé para mis estudiantes y pues para que se preparen para su segundo parcial. Y aquí voy a mostrar una serie de ejercicios que les había mostrado, les había dejado encargo de tarea. Simplemente que para solventar dudas, pues hago esta grabación. Igual si usted es el padre de familia del estudiante, pues para que esté al pendiente de su hijo de si algo no quedó muy claro. Espero, espero tratar de solventar esas dudas que no me dio el tiempo completo en la clase. Entonces, pues aquí vamos a comenzar. El ejercicio 1 nos decía que ordenáramos esta serie de números en unos recuadros de una tablita que les había mostrado. Y una vez que usted los ordena, pues nos quedan de esta manera. El, el más negativo es el más pequeño, o sea, menos 5000, posteriormente menos 500, menos un medio que equivale a menos 0.5, posteriormente 0, un séptimo que equivale a 0.1428 aproximadamente, 0.66 que es igual a 2 tercios, 5 y finalmente 30. Aquí lo único que tiene que hacer, o la intención de este ejercicio, es que el estudiante comprenda el ordenamiento de los números y cómo se ordenan en la recta numérica. Esa era la principal idea, que comprendan la idea de cómo ordenar los números, que mientras más negativo tiende hacia menos infinito, mientras más positivo tiende a infinito, y tenemos como nuestro punto medio de la recta numérica el 0. Entonces hacia la izquierda tienden hacia los negativos y son los más pequeños, y hacia la derecha, mientras más a la derecha es mayor el número y tiende a ser positivo, ¿no? Entonces, simplemente es el ordenamiento que tenemos. Mientras más a la izquierda se encuentre el número, más pequeño es. Mientras más a la derecha se encuentre, mayor en la escala de los números es. El siguiente ejercicio les pedía que yo les daba una recta que mida 10 centímetros. La idea era que hicieran una partición de 5 partes iguales. Si ustedes tomaban su instrumento de medición, en este caso la regla, ustedes pueden ver que una recta de 10 centímetros perfectamente se puede partir en 5 fragmentos iguales, 5 porciones iguales de 2 centímetros. En este caso no tenemos ningún problema para hacer la fragmentación con el instrumento de medición. Se puede hacer de forma exacta, no tenemos ningún problema. Entonces, vaya, que las cifras significativas de nuestro instrumento de medición, en este caso la regla, que contiene centímetros y contiene milímetros, nos es vasto para poder hacer esta partición de forma exacta. No tenemos ningún problema, que era lo que este inciso A. Y en el inciso B era todo lo contrario. Tenemos una recta que mide igual 10 centímetros y en este caso le pido a los estudiantes pártala en una recta de 3 partes iguales. Ahí es donde aproximadamente dice el estudiante, como dice el estudiante, pues ¿sabe qué, profe? Voy a partir 10 entre 3. Aproximadamente les toca de 3.3. Debería ser 3.3333. Es un número periódico, un número decimal periódico infinito. Pero dado que el instrumento de medición no nos da para considerar tantas cifras significativas, tenemos que acotar dicho número, dicha fragmentación, hasta las cifras significativas que nos da pauta a medir nuestro instrumento de medición, en este caso la regla. La regla solamente nos da pauta a medir centímetros y milímetros. El primer numerito, antes del punto decimal, indica los centímetros. El siguiente numerito, después del punto decimal, va a indicar los milímetros, y eso sí los podemos considerar o medir con nuestro instrumento de medición, la regla. Vaya que si tuviéramos otro instrumento de medición más preciso, pues podríamos hacer mediciones más precisas, más exactas, pero aproximadamente la recta queda fragmentada de esta manera en 3 partes iguales aproximadamente, más no queda fragmentada de forma exacta como era el caso anterior. Entonces, sí hubo un problema y era más que nada por las cifras significativas que abarca nuestro instrumento de medición. ¿Y qué tuvimos que hacer? Pues tuvimos que hacer una aproximación, una estimación de 10 entre 3 centímetros, que aproximadamente tiende a ser 3.3 centímetros, que es lo que nos da pauta a hacer nuestro instrumento de medición. Vaya, si tuviéramos un instrumento de medición más preciso, pues podemos hacer mediciones mucho más exactas. Pero aquí la idea es comparar esta idea de hacer mediciones exactas con mediciones aproximadas.
era la idea de este ejercicio, que el estudiante le quede claro esta parte de que algunas cosas de las que a menudo cotidianamente hacemos en nuestra vida cotidiana, tal vez no son de forma exacta, pero son de forma aproximada y nos es suficiente. Para algunas cuestiones nos es suficiente la aproximación, para otras cuestiones es muy importante la exactitud, que son, por ejemplo, las cuestiones médicas, cuestiones que involucren que la vida de una persona dependa de una medición, se tienen que hacer de forma exacta. Hay otras situaciones en las cuales puedes decir, un mueble, diseño un mueble, y tal vez se fue con un poquito de 1 milímetro el mueble. Si el mueble tendrá que ser de 2 metros, me salió de 2 metros con 1 milímetro. Decimos, bueno, no hay tanto problema. 1 milímetro es un mueble, no hay tal peligro. Pero en este caso, la medición de un medicamento para un paciente de terapia intensiva o una persona que su vida corre en riesgo, todo tiene que ser de forma exacta. Entonces tenemos nuestros dos grandes panoramas, pero simplemente que nos quedemos con la idea de que algunas cosas en la vida diaria son de forma aproximada, la gran mayoría. Algunas otras que son muy importantes, muy relevantes, tienen que ser de forma exacta. Entonces simplemente esta era la intención para este tipo de ejercicios. Otro ejercicio que les había propuesto era un problema de razonamiento, en el cual un papá le pide a 2 hijos, prepárenme un café, cada uno de los hijos va a prepararle un café al papá, con media cucharada de café y 2 cucharadas de azúcar. El único instrumento de medición que tienen los niños para servir el café y el azúcar es una simple cuchara. Y la pregunta es, ¿los cafés tendrán exactamente las mismas porciones de los ingredientes si solamente se usa como referencia a la cuchara para servir el café? Y pues la idea es clara que no, porque el instrumento de medición no les permite hacer mediciones de forma exacta, es una simple cuchara. Era la idea de que simplemente el estudiante razonara un poco la forma esta de la exactitud. La cuchara no es un instrumento de medición exacta. Y vaya que cuando una persona sirve café con una cuchara, dice, voy a servir media cucharada de café. Una persona a su aproximación, o como le decimos nosotros coloquialmente, cada persona tiene su propio tanteo. Entonces una persona va a tantear, ponerle media cucharada de azúcar, media cucharada de café, perdón. Y otra persona va a tantear, agregar media cucharada de café, pero es una aproximación humana que su vista y el error humano persisten, y cada quien tiene su propio error humano. Entonces, claramente, algunos van a aceptar muestras muy parecidas, pero con sus pequeñas variantes. Entonces, no, muchas cosas de las que hacemos en la vida las hacemos de forma aproximada, aunque parezcan muy equivalentes, y nos funciona, ¿no? Porque en este caso les decía a los estudiantes, si el papá dice al final que los cafés saben igual, ¿cuál sería el argumento que el estudiante tendrá que dar para decir que poder argumentar el estudiante da la premisa del padre de que los cafés saben iguales, teniendo en cuenta teniendo en cuenta las porciones del café? En este caso no son iguales, no son exactamente iguales, pero vaya que pues tenemos un error humano en el sentido de probar un café y decir aproximadamente saben igual, porque tal vez las variantes de las cantidades de tanto de café como azúcar para cada uno de los hijos fue muy poca y no le da pauta al padre para identificar esa variación de café o de azúcar que agregó cada uno de ellos en su respectivo café. Era simplemente un problema como para que los estudiantes razonen un poco, ¿no? Esta parte. Y esa parte, no, que le digo que la diferencia tal vez fue mínima y el gusto humano del papá pues no puede distinguir con precisión esas pequeñas variaciones. Siguiente. En el ejercicio 4 les pedí a los estudiantes que ordenaran esos números en la recta numérica. Yo les daba una recta numérica y ya les daba el posicionamiento. Ya simplemente ellos tenían que localizar los números, perdón. Y pues simplemente era hacer eso, ¿no? Hacer una localización de los números en una recta numérica. Mientras más estén a la izquierda,
más negativos son, mientras más a la derecha, más positivos son, y tenemos como nuestro origen el 0. Entonces ahí están los números ordenados del menor al mayor. En este caso sí, del menor al mayor. Dice, en el siguiente les pedía que pintaran la región, les daba un circulito, el circulito representa el entero. Yo se las daba más o menos fragmentada en 3, 5 partes, dependiendo de lo que yo les solicitara que pintaran. Y era simplemente para que el estudiante identifique las fracciones en forma pictórica. Una fracción en forma pictórica, por ejemplo, 4/5. En este caso, esta pizza, podemos verla como una pizza que está partida, si se fijan, está partida en 10 partes iguales. Les digo, pinten 4/5. En este caso, como la pizza está partida en 10 partes iguales, podemos decir, ¿qué tal si juntamos dos pedazos y formamos 5 pedazos iguales? Entonces, 2 pedazos equivalen a 1/5. Ahora uno tiene que pintar, pues, 8 pedazos de esta pizza, fíjense, porque estos 2 pedacitos equivalen a 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Simplemente dejarse guiar porque la pizza es la cantidad completamente entera, ¿no? En el siguiente se los ponía un poquito más fácil. Les decía, pinte un cuarto. Pues pintan un cuarto de la pizza. Es muy sencillo. Luego les pedía, pinten dos cuartos. Pintan 2 cuartos de la pizza. 2 pedazos de 4, miren. 2 pedazos de 4. En el siguiente les decía, pinten 3 de 4. 3 de 4. Así sencillito. 4 de 4. 1 de 8. 6 de 8. 4 de 8. Muy sencillo. Simplemente para identificar las fracciones. 5 de 8, 1/5, fíjense. En este caso le decía, pinten 1/5 de la pizza. Para ello, fíjense que la pizza está partida en 10 fragmentos iguales. Entonces, 2 pedazos equivaldrán a 1/5. Fíjense, si yo pinto, fíjense que si junto 2 pedazos de estos, 2 pedazos, la pizza completa se completa con 5. Entonces, 2 pedazos equivalen a 1/5, pero tienen que ser 2 pedacitos. 3/5 también es muy sencilla. 1/10, en este caso ahí sí es 1/10, una de 10. Y 5/5, perdón, 4/5, pues también igual. Habría que pintar, bueno, creo que fue la que puse al comienzo. En el siguiente ejercicio les pedía que localizaran los puntos en la recta numérica. Yo les daba un ejemplo. Aquí, si se fijan, pueden notar el punto 2,3, el punto menos 2,1, menos 3,3 y 2,-3, referente a los colores que están aquí. Y simplemente era localizar puntos en el plano cartesiano, en el plano cartesiano. Aquí tenemos la localización de estos puntos que les daba. Aquí el 2,0, el 0,-2, menos 2,0 y el 0,2. Aquí están. El siguiente, puntos con 4, 4, 4, 4 menos 4, menos 4, menos 4, menos 4, 4. También localizados. Y el 1,1, 2, menos 1. Fíjense, aquí está el 1,1, 1,1. 2, menos 1, que sería 2, menos 1. Me desplazo 2 a la derecha, 1 hacia abajo. Menos 3, menos 3. Me desplazo para atrás, 1, 2, 3. Y hacia abajo, 1, 2, 3. Menos 2, menos 2. Menos 2, 2, perdón. 2 hacia atrás, 1, 2. Y 2 hacia arriba, 1, 2. Sería este. Así de sencillo, simplemente localizar puntos en el plano cartesiano. El siguiente, calcule la distancia entre los puntos. Yo les daba un ejemplo de dos series de puntos, que este ejemplo ya lo había explicado en una grabación anterior. Era utilizar la fórmula de distancia y sustituir los datos. Ya conocemos quién es x2, x1, y2, y1. x2 vale menos 1. x1 vale 2. y2 vale 2 y y1 vale menos 4. Aquí lo único que hacíamos es que este menos 1 con este menos 2 nos da menos 3. Aquí cuando tenemos menos con este menos 4, aplicamos la ley de los signos. Menos por menos nos da más.
y ya simplemente 2 más 4, 6, y recordar que cualquier número positivo o negativo elevado al cuadrado nos regresa el mismo número elevado al cuadrado. Entonces ya simplemente nos queda raíz de 3 más raíz de 6, que equivalen a 9 más 36. Si unimos esos dos números, nos queda que la distancia en que separa estos dos puntos es raíz de 45. Y así es lo que tienen que hacer los estudiantes con los demás ejercicios que les había dejado. Simplemente que vieran cómo se calcula la distancia entre dos puntos. En este caso les daba esta serie de puntos. La idea era exactamente la misma, usar la relación para calcular la distancia entre dos puntos, sustituir los datos y al final simplemente desarrollar la aritmética. Nos queda raíz de 8. En el otro ejercicio era hacer un tratamiento muy similar y ver que nos quedó también raíz de 8. En el siguiente es muy parecido y ver ustedes que también les queda raíz de 8, y en el que le sigue es el mismo tratamiento, simplemente hay que cambiar los numeritos conforme nos den la información para calcular, ¿no? Todos ellos nos den una raíz de 8. En los dos últimos cambia un poquito simplemente por la cuestión de los datos que eran diferentes, pero el procedimiento no cambia y al final nos queda raíz de 106, y en el último que les había dejado de tarea era el mismo procedimiento y les quedaba raíz de 481. Simplemente hay que hacer bien la álgebra y la aritmética y no va a haber ningún problema. En el ejercicio 8 les decía calculen el perímetro de la siguiente figura. Lo que tienen que hacer era simplemente considerar su figurita, la solución de la figurita, y lo que tenemos que hacer es considerar que esto es la distancia de 1, de 2, de 3, de 4. Fíjense que si consideramos que esas son las distancias, pues ya sabemos cómo calcular el perímetro para una figura. Si etiquetamos, si etiquetamos esas distancias, de esa manera, las aristas de esa figura geométrica, si la suma de las aristas nos regresa justamente el perímetro. Ahora bien, pueden ver que la distancia de 1 y la distancia de 2 son triviales y se pueden calcular a simple vista, pero la distancia de 3 y de 4 no se pueden calcular a simple vista. De 1, fíjense que vale 1, 2, 3, 4, 5, y de 2 vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale 6. Entonces, ya tenemos tanto de 1 como de 2, ya simplemente el problema es de 3 y de 4. Siempre que una línea no esté completamente vertical o completamente horizontal y nos pidan calcular la distancia entre esos dos puntos, lo conveniente es utilizar la fórmula del cálculo de la distancia entre dos puntos. Con eso usted puede conocer la distancia de 3 y de 4. En el caso de D1 y D2 nos abstenemos de utilizar la fórmula porque es trivial a simple vista calcular la distancia. Pero en este caso D3 y D4 no son triviales y hay que usar la formulita de la distancia. Entonces aquí simplemente le pongo el cálculo para calcular D3, sería usar la fórmula de distancia. Tenemos la información de los puntos que conforman esa distancia 3, que en este caso es menos 2,1 y 2,2, que son los puntos que tenemos en el dibujito, fíjese. Menos 2,1, que sería este, y 2,3, que sería este. Yo calculé la distancia de este punto a este punto. Y aquí calculo la distancia de 3 y también la distancia de 4, donde uso la información de los puntos que conforman a D4, que es el punto menos 2,1 y menos 3, menos 3. Uso el mismo cálculo el mismo tratamiento para calcular la distancia entre los puntos, y al final simplemente tengo que sumar distancia 1 más distancia 2 más distancia 3 más distancia 4. Si hacen la suma, nos va a quedar 11 más la raíz de 20 más la raíz de 17. Y hasta ahí lo dejamos. Vaya que como esas raíces son inexactas, nos va a resultar un número periódico infinito, decimal periódico infinito, pero para dejarlo de forma exacta lo dejamos expresado como un radical. En el siguiente, que era muy sencillo también, les pedía que calcularan el perímetro de esta figura, y lo que tenemos que hacer era
pues simplemente ver que esta figura, cada uno de estos lados, mide exactamente lo mismo. El lado rojo, el rosita, los azules, los verdes, amarillo, naranja, son lados que tienen la misma medida. Eh, Vaya que no sabemos cuánto mide la distancia, pero si algo podemos decir antes de comenzar a hacer todos los cálculos, porque sabemos que tenemos que sumar todas esas distancias, es que esos lados miden exactamente lo mismo. Lo que yo hice, les recomendé a algunos estudiantes hacer fue: calcule la distancia, por ejemplo, de este punto a este punto, y simplemente al final lo que le resulte, multiplícalo por 8 porque tiene 8 lados iguales. Es lo mismo que si sumara esta distancia 8 veces entre ella misma. O simplemente esta distancia la multiplica por 8 porque tiene 8 lados iguales. Es una figura de 8 lados. Entonces, calcules, agarre cualquier par de puntos y calcule la distancia entre ellos dos. Yo, por ejemplo, agarré la del punto 1,1 y la del punto 3,0 por comodidad. A mí me fue más cómodo usar esos dos puntos. Y calculé la distancia, que fue lo que hice a continuación. Es lo que les decía ahorita, anteriormente. Es una figura de 8 lados exactamente iguales. Entonces, al final, nada más tenemos que conocer cuánto vale una de sus aristas. Utilizamos la fórmula de la distancia y me resulta que esa arista del punto 1,1 al punto 3,2 mide raíz de 5. Multiplico esa distancia por 8 porque tengo 8 lados iguales y me queda que el perímetro es de 8 multiplicado por la raíz de 5. Parecía tardado, pero realmente era muy sencillo. En esta figura es muy similar al caso anterior, simplemente que aquí tenemos tanto este lado de aquí como este lado superior, este inferior y este de aquí. Son distancias que se pueden calcular a simple vista. Por ejemplo, este lado de aquí mide 2, este mide 2, este de aquí abajo mide 2 y este mide 2. Ya con eso sabemos una información, que esta suma nos va a dar 8, pero nos hace falta conocer los que están inclinados. Este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Pero si algo podemos decir es que esos lados que están inclinados, que son 4, miden exactamente lo mismo. Entonces es suficiente con conocer uno de ellos y al final multiplicarlo por 4 y al final agregarle 8, que es la suma de los otros 4 lados. Entonces, yo utilicé los puntos de referencia 1,3 y 3,1, que son estos de aquí. Calculé esta distancia. Fíjese, es el punto 1,3 y el punto 3,1. Entonces yo calculé esta distancia, la multipliqué por 4 porque tengo 4 lados iguales que están así inclinados y le sumo 8, que es la suma de los dos lados que están así completamente verticales y completamente horizontales. ¿Qué fue lo que hago en esta lámina? Calculé la distancia D, que le llamo distancia D, que va del punto 1,3 al punto 3,1. Calculo la distancia, me da raíz de 8 y al final esa distancia la multiplico por 4 porque tengo 4 lados inclinados perfectamente iguales y le sumo 8, que es la distancia de los lados que no están inclinados y que se pueden calcular a simple vista. El perímetro nos resulta de 8 por 4, 8 más 4 veces la raíz de 8. Sí, simplemente era como para practicar esa parte de la distancia y ver una aplicación de la fórmula de la distancia. En los siguientes y últimos ejercicios les planteaba que calcularan el área de las figuras. Ya también lo he hecho en una grabación anterior, pero aquí lo vuelvo a mostrar. Para conocer el área de estas figuras complejas, tenemos que hacer fragmentación en figuras más elementales, en este caso triángulos y cuadraditos. Y simplemente al final calcular el área de cada una de esas figuras por separado y sumarlas. Área del cuadrado morado más área del cuadrado naranja, del triángulo naranja más área del triángulo verde. Se suman, como usted sabe calcular áreas de triángulos y de rectángulos. La sumamos y nos queda 22. Ese era muy sencillo. En el caso que sigue, la estrella, pues también era bastante similar. Yo la partí en 5 figuras distintas. Bueno, de hecho, sí, pues 4 triangulitos y un cuadradito. Calculo el área total como el área del cuadrado moradito, más el área del triángulo naranja, más el área del triángulo verde, más el área del triángulo azul y el área del triángulo rojo.
Como los puede ver ahí, se pueden calcular a simple vista las áreas y serían estas las fórmulas que utilizaremos. Para el triángulo es base por altura sobre 2 y para el cuadrado es lado por lado. Simplemente hacemos esas operaciones y las sumamos y nos queda 12. Muy sencillo. Y en el último era muy similar. Yo la partí en esas figuras. Pueden ver que es un rectángulo, 2 cuadraditos y 4 triángulos. Si hago esa fragmentación, el área total va a ser el área del cuadrado morado, más el área del rectángulo morado, más el área del cuadrado naranja, más el área del cuadrado verde, más 4 veces el área del triángulo azul. Porque el triángulo azul, si se fijan, es el mismo triángulo, es exactamente el mismo triángulo, nada más que está rotado. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar esa área del triángulo azul una vez que la tengamos por 4 y sumarla con todo lo demás. Aquí les pongo la formulita. Esta representa el área del triángulo morado, el área del cuadrado, del rectángulo morado, del cuadrado naranja, del cuadrado verde y el área de los triángulos azules multiplicado por 4 porque tenemos 4 triángulos azules. Si hacemos esas multiplicaciones, nos queda 12 más 4 más 4 más 8 y al final nos queda 28. Entonces, aquí terminó con esta serie de ejercicios y ya no alargo más el video porque se nos va a hacer muy extenso. Espero que les haya servido y nos vemos en la siguiente.